Buen día para todos. Mi nombre es John Gero Martínez, soy ingeniero civil. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes el diseño de vigas a flexión. Entonces, espero que sea de su agrado y, y cualquier duda, inquietud, pues por favor me lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Bueno, para iniciar, eh, este, estos, o este tema más bien, este tema lo tomo a partir de la NSR 10. Tengo entendido que en Latinoamérica hemos tomado como la traducción del código de la ACI como código de cada país como propio. Entonces no creo que haya ningún inconveniente si yo tomo el código peruano, código ecuatoriano, código venezolano con el colombiano. Son los mismos en sí. Cambian unas pequeñas cosas, pero en sí son los mismos. Tienen porque nacen del mismo código, del código americano. Bueno, volviendo al tema, en el diseño de vigas a flexión es importante tener en cuenta algunos requisitos. Uno de esos requisitos son los materiales, dado que es importante determinar la resistencia a la compresión de nuestro concreto, ¿sí? Porque a la hora que yo vaya a realizar mi diseño, ¿cierto? Pues yo no puedo haber tomado 3000, luego no, es que más adelante al final tomé 5000. Todo tiene un orden y pues al realizar diseños de 3000 a 5000 son totalmente distintos, tanto su armado cambia. El segundo es la resistencia de nuestro acero. En Colombia, nuestro código colombiano, la NSR 10, prohíbe que todo el acero principal sea liso, debe ser corrugado. ¿Esto por qué? Se ha investigado que el acero corrugado, al tener esas pequeñas corrugaciones, da una mejor adherencia con el concreto. Entonces, pues, es como un pequeño tip, como para que lo tengan en cuenta acá en Colombia. Esto. Y su resistencia. Eh, yo voy a ir hablando de los requisitos. Más adelante, pues obviamente que estaré dando un ejemplo. Y tener en cuenta que las unidades las voy a trabajar siempre en megapascales. Siempre las voy a utilizar y en milímetros. Como para que no nos enredemos con las unidades, que unos utilizan kilogramos sobre centímetro cuadrado o, o centímetros los toman. Entonces, pues bueno. Otros lo toman en PSI, lo utilizan en pies, en pulgadas, ¿sí? En fin. Bueno, este sería nuestro primer requisito, los materiales, ¿no? Entonces, el segundo sería la predimensión de nuestro peralte. Entonces, el código, nuestro código en el capítulo C, en el título C del capítulo 9.5, tienen dos tablas que son estas. Son estas dos tablitas bonitas, pero se ven similares, pero son diferentes. ¿En qué cambia? Que es que la que está acá no soporta esta, esta que estoy acá, uy, perdón, esta que estoy acá subrayando, no soporta, o, o sea, no soporta particiones livianas o muros en mampostería, no lo soporta. En cambio, la que está a la derecha, o sea, esta, sí, sí lo soporta. Entonces, para entender la tabla, tiene unos pequeños parámetros. Sí, les
pongo como unos parámetros de diseño. Y es que dependiendo del tipo de apoyo de nuestra viga, vamos a determinar un tipo de peralte. Entonces, que si nuestra viga está simplemente apoyada o con un extremo continuo, o pueda que ambos extremos sean continuos, y por último, pues en voladizo, ¿sí? No creo que sea necesario que explique cómo es un extremo continuo y ambos extremos continuos. No creo que sea necesario explicarlo. Eh, bueno, en este caso lo que yo hago, en la experiencia que tengo, muy pequeña, eso sí, cabe resaltar que es muy pequeña, pues aunque me gusta estar haciendo estos videos, estar alimentándome de los demás colegas y, y pues la idea es yo aprendo y comparto ese conocimiento, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que yo hago en experiencia? Tomo, digamos, verifico si está simplemente apoyada, ¿no? Digamos, en este caso, va a ser simplemente apoyada. Tomo los dos, ¿sí? Tomo los dos y traigo este valor, ¿sí? Ustedes se preguntarán, no, pues ingeniero, ¿y por qué no toma L sobre 20 o L sobre 14? Porque en la parte donde dice elementos nos hablan de losas macizas en una dirección. Y el tema del que estamos tratando son vigas y no son losas. En cambio, en la parte inferior, pues nos muestra que si son para vigas o losas. Entonces, nuestro tema son vigas, entonces por eso tomo, en este caso son simplemente apoyadas, pues L sobre 16 y L sobre 11. Hago un promedio entre las dos y hallo mi peralte. Esa es mi forma que yo hago, ¿sí? Y esa sería mi sección mínima. Recuerden, va a ser una sección mínima, es mi peralte mínimo. Eh, Saliéndonos un poquito de acá, de este tema de predimensión, les recuerdo que para los colombianos, en la NSR10, el, la capacidad de disipación de energía es muy importante. Su ubicación, la localización, dado que en, en mínimo el DMI, perdón, es que no tengo, se me olvidó haber anotado esto, y es que la mínima sección es utilizan el de 20 centímetros, 20 centímetros, en este caso 20 centímetros. El DMO utilizan el de 25, la sección mínima, y para el especial pues utilizan el de 30. Sí, tener en cuenta eso. O si no nos pasa lo mismo que pasó en el Space, donde el ingeniero pues, a ver, está ubicado en una zona intermedia y había tomado una sección de mínima, una sección mínima eh, en la base, ¿sí? Me salí un poquito de esto y me adelanté a la sección, en la predimensión de la sección B, porque sé que se me iba a olvidar, entonces era como para recordarlo. En Antioquia pasó que con el Space, acá en Colombia en el año 2014, no estoy mal, eh, hubo unas pequeñas secciones donde, pues, o sea, es moderado, su sección mínima en la base de una viga debería ser de 25 y no, se encontraron de 20 hasta algunas de 15. Imagínense el pequeño desastre que hubo. Sí, o sea, no sé qué pasó con el ingeniero, pero bueno, en fin, eso ya le compete a ciertas entidades investigar en eso. Bueno, siguiendo con el tema. Bueno, en la predimensión de la sección B, en mi experiencia es que siempre el código habla que uno puede tomar sobre H medios y tenemos el B. Pero, ¿qué tal que si nuestro peralte sea de 50
y y estamos en una zona alta, pues nos va a dar 25. O sea, no estamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces, lo que yo me di cuenta que es que casi siempre salen una, como secciones como el 70% o un 60% del peralte. Entonces, yo adopté esta partecita, perdón, cambiamos de colorcito y tomé esta partecita, tomé esta pequeña ecuación, que la base sea igual a 0.70 por la altura o 0.60, pues obviamente nuestro peralte. Alguna de las dos funciona. El que ya va por criterio del diseñador, si quiere con mayor base o menor base. Eso va en el criterio. Pero lo importante es tener en cuenta la capacidad de disipación de energía. Tercero, perdón. Ahora vamos a tomar la parte de las combinaciones de cargas. En este caso, eh, vamos a tomar las dos primeras secciones. Estas dos primeras son las más utilizadas. Las demás no, porque pues no tengo aposamientos de agua, no estoy teniendo en cuenta las fuerzas la fuerza sísmica, no las estoy teniendo en cuenta, las de aire, no, las de viento, perdón, no las tengo en cuenta. Entonces, voy a utilizar solo estas dos expresiones, perdón. El siguiente paso sería calcular el factor de seguridad. Eh, Vamos a utilizar esta pequeña ecuación para determinar el factor de seguridad y tener en cuenta que este phi que por acá, que estaba por acá, sea 0.90 para flexión. Esto es para flexión, tracción, menos para compresión. Compresión, el phi es de 0.75. Cuando está hablando de flexión, pues es 0.90. El siguiente paso sería calcular la altura efectiva. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la altura efectiva? Pues es esta altura, esta distancia que hay desde la parte superior de nuestra viga hasta la mitad de mi última o mi primera línea de refuerzo. ¿Sí? Hasta ahí, hasta la mitad. Más o menos se ve. Es un, y, y cómo se halla se ve, pues es el peralte menos el recubrimiento. En el recubrimiento hay que tener en cuenta que en el recubrimiento tendríamos que tener en cuenta que se le sumaría el recubrimiento, la, el diámetro del estribo, más el diámetro, más el diámetro de la barra dividido en 2, que es esta formulita. Esta formulita que ahí se las dejo para que la tengan en cuenta. Bueno, ¿y esa R qué es? Pues de recubrimiento. ¿Y ese recubrimiento de qué depende? Pues depende del tipo de exposición que se tenga nuestra viga. Que si estamos en una zona como la zona Caribe, en el mar, en el mar, donde estamos expuestos a entidades solubles que tienen grandes cantidades de sal, pues es necesario proteger nuestro acero. Entonces, nuestro recubrimiento sería mayor. Estos recubrimientos que vemos acá para todos los eh, personas que me estén escuchando y que sean del país colombiano, esto pertenece a la NSR 98, porque en la NSR 10 esto vale 75 milímetros, importante, ¿sí? 75. Y acá 40. Es como un pequeño cambio cubo, ¿sí? Bueno, ahí les dejo obviamente la fórmula para hallar la altura efectiva. El segundo sería calcular la altura efectiva a doble capa. Eh,
casi siempre las vigas tienen doble capa o triple capa. Entonces esa es una forma de, de calcular el n. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es este n que está acá? Pues el n es la cantidad perdón, la cantidad de, de acero que hay en esa línea, pues por el diámetro, por el recubrimiento, lo mismo se repite, más más que está acá, esta diferencia que está acá, esa S es una separación. Es una separación que ya estaremos hablando de esa S. Y pues tenemos también la altura efectiva prima, y era esta. Me devuelvo. Y es esta. Es esta distancia del de refuerzo, esta que está acá, a este. Se le considera como de medios. De medios, de prima. ¿Y por qué de prima y el otro de qué diferencia hay? Es que el que está en la parte inferior es el que está recibiendo toda la fricción. El de arriba es como para ayudar a hacer el amarre. Entonces, para que podamos hacer el gancho con el estribo. Entonces, no tiene no tiene tanta importancia este de prima como es el otro de, o sea, nuestra altura efectiva. Ese es el más importante y a la hora del diseño es el que se va a tener en cuenta. Esa altura, ese D, o sea, este D que tenemos acá. Volviendo al tema, otra vez, pasamos ahora a la separación libre entre barras de refuerzo. Bueno, la NSR10 tiene unos requisitos importantísimos, y es que la separación debe ser mayor o igual a 2.5 centímetros. Estamos hablando de 25 milímetros. Otra, a 1.33 veces el tamaño máximo del agregado. Y por último, debe ser mayor al diámetro de la barra, a la barra de refuerzo. ¿Sí? Entonces, tanto horizontal como vertical es lo mínimo que se debe tener ese espacio. ¿Qué más así que de pronto que no se me vaya a escapar? Bueno, el otro sería el ancho mínimo o de la base. Porque, ¿Por qué se hace esto? Porque cuando uno está en la universidad, uno tenía como la manía de que era colocar 6 barras número 8, ¿sí? O sea, de 1 pulgada a una sección de 30. O sea, ¿seguro que cabe? ¿No? ¿No es cierto? Entonces es necesario utilizar otra capa, otra ramificación. Entonces esta fórmula nos dará el, el que como a ver si estamos cumpliendo el refuerzo que estemos colocando está cumpliendo con ese ancho, que no se exceda, ¿sí? Porque qué tal que sea más ancho, entonces toca aumentar nuestra sección, ¿sí? Entonces no, la idea no es esa. Acá yo tuve un pequeño error, y es que en la fórmula anterior yo les decía que esta n es el número no, es el número de filas. Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, en fin. Es esto mismo que está acá. Bueno, ya después de haber calculado nuestras cargas, pues vamos a calcular los momentos, el momento de diseño, el momento nominal. Este momento nominal está a partir de un phi, que nos puede variar. Lo mismo que les explicaba, punto 90 o punto 75. ¿Sí? En esta fórmula, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Fy, que es lo primero que es el material, y el F' sub C. Ya hemos hallado la base y, y nuestra altura efectiva. ¿Sí? La altura efectiva ya la hemos calculado. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta?
calcular a este señor. Entonces es necesario despejarla para calcular la cuantía. Este señor de acá es la cuantía, es un porcentaje de acero. Es el porcentaje de acero que va a ir en nuestra sección. ¿Sí? Esta fórmula que está acá es una fórmula que más adelante les explicaré acá en la parte de cuantías. Entonces les explicaré más adelante esta formulita. Pero esa es otra forma también de calcularla. ¿Sí? Pero si se dan cuenta es necesario tener esto, la cuantía, porque acá vuelve a aparecer. Bueno, entonces tenemos el momento actuante último, momento de diseño, que sería esto. Entonces el momento actuante último va a ser igual al momento último, que es este último es tan solo el coeficiente de carga, este que vimos más adelante en el factor de seguridad, por el momento de flexión o momento actuante. ¿Sí? El momento actuante, digamos, al ser esto una viga simplemente apoyada, pues es la carga sobre la longitud al cuadrado sobre 8, que es la carga que vemos, en este lado. Y por último, ¿cómo se calcula ese coeficiente de carga? Que es nuestra carga última sobre nuestra carga muerta o carga de servicio. Yo diría que la carga de servicio. Bueno, ahora sí, antes de ingresar a explicarles la parte de cuantía, es importante que las cuantías sean balanceadas. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar un elemento que sea totalmente homogéneo. ¿Sí? Vamos a tener siempre en cuenta al concreto y al acero. Nunca estaremos hablando aparte del acero, luego el concreto. No, es un material, un solo material. Entonces es importante que esa cuantía sea balanceada. Entonces, esta fórmula que observamos, esta formulita que está acá, es en megapascales. En otros textos se puede encontrar que esta, en vez de ser .003, es 6000, pero eso es para kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que no nos equivoquemos, este E sub S es el módulo de elasticidad del acero. ¿Listo? ¿Qué otra cosita? Este beta. Este beta, cuando utilizamos concretos, un F' sub C menores a 28 megapascales, que es lo que nos habla de acá, utilizamos .85. Cuando es mayor, o sea, estamos hablando de un ejemplo de 5000, o sea, uno de 35 megapascales, es necesario utilizar esta fórmula. Perdón. Utilizamos esta fórmula en megapascales. No se nos olvide que es en megapascales. Luego de esto, de haber determinado nuestra cuantía de balance, podemos calcular la cuantía máxima. En la NSR10 la cuantía máxima es el .75 de la cuantía de balance. Hasta ahí. No podemos tener nuestro refuerzo no puede excederse de esa cuantía. Y no puede ser menor a nuestra cuantía mínima, que son las siguientes. Tenemos dos fórmulas. Entonces la NSR10 dice que puedes tomar alguna de las dos, pero que alguna de las dos sea la mayor. Sí, que alguna de las dos sea la mayor. O sea que cuando ustedes operen acá, la mayor entre esas dos va a ser la cuantía mínima. ¿Listo? Casi siempre sale esta. La verdad es que siempre sale esta. Siempre pero un requisito, por si de pronto, qué tal que, no sé, de pronto esta sea mayor. Entonces, bueno, utilicemos esta. Pero no, casi siempre sale esta. Luego tenemos la cuantía de diseño. Ese pequeño problema que teníamos acá. Este pequeño problemita.
vuelve a aparecer. Y es que les he solucionado la vida porque para solucionar la anterior fórmula necesitábamos utilizar la cuadrática, o sea, necesitamos utilizar cálculo. Le hemos, les he ahorrado un poco de eso. Entonces ya acá pueden tener esto, su fórmula, y ya está simplificada, ya se puede ejecutar sin ningún problema. Viendo algo, un pequeño problema acá. No, discúlpame, no, yo estoy equivocado. Bueno, ya con esta cantidad de diseño, pues podemos ya calcular nuestra cuantía real. Nuestra cuantía real. O más bien, ¿qué cantidad real? La cuantía real se calcula pues para determinar esto. Ahí sí me equivoqué yo. Es para... La cuantía real es para otra cosa. ¿Sí? Es para determinar más bien el, el área de acero de nuestro refuerzo. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que es importante que todo lo manejen en milímetros y tengan mucho cuidado con las unidades. Sí, porque a veces dicen, no, es que esta fórmula me bota error en la calculadora, que esto. Y es porque a veces este valorcito que está acá, en nuestro momento, casi siempre lo calculamos en kilonewton por metro. Pero estas que están acá abajo, o este que está abajo, están en megapascales, o sea, newton milímetro cuadrado. Entonces, no nos coinciden las, las unidades. Luego de haber calculado nuestra cuantía, pues podemos calcular el acero de refuerzo, que era donde me estaba equivocando, que había dicho que no, que la cuantía real. Entonces no, falso. Calculamos es el área de acero. ¿Sí? Con esta. Cuantía de diseño por la base por la altura efectiva. Con eso calculamos. Otra forma de calcular el refuerzo es por tanteo. Recuerdan que anteriormente yo les dije que les iba a explicar esa fórmula, ¿cierto? La habíamos dejado pendiente, pues acá vuelve a aparecer. Y es que ya tengo mi momento, con mi momento, ¿cierto? No necesito hallar a esta cuantía, no la necesito hallar. O sea, no necesito hallar, no la necesito. Empiezo a tantear. ¿Y cuál va a ser mi primera iteración? Es que A, este valorcito que está acá en la fórmula, va a valer de quintos, o sea, la altura efectiva. Y empiezo a tantear lo que me dé acá, luego vuelvo acá, luego me devuelvo, hasta que de, no sé, por ahí la cuarta o quinta iteración, los valores me den similares, o sea, me den constantes. ¿Sí? O sea, he hallado el área de acero. Listo, del refuerzo. Luego de esto, pues ya dependiendo del tipo, la cantidad de área, pues tomaremos nuestros refuerzos. Les recuerdo que si ustedes van a tomar la número 8, ¿sí? Ustedes no pueden tomar la 8 y luego tomar la 4. No, ese cambio brusco en diámetros no está permitido. Lo mínimo que permite el código es que si yo utilizo la número 8, por lo mínimo tengo que utilizar la 6. Y si utilizo la 7, pues ¿cuál sería lo mínimo? Pues el 5, la número 5. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y por último, pues sería la masa total. Pues es importante cuánto nos va a pesar ese, ese refuerzo. Es importante porque influye en la carga. ¿Listo? Bueno, otro requisito sería la verificación de anclajes. Acá el ganchito, este es como, pues cada norma tiene
una fórmula para calcularla. En este caso yo lo dejo así por experiencia, pues hago mis diseños a partir de esta tabla. No he tenido ningún lío y antes estoy casi siempre estoy por encima de lo que pide la norma. Entonces, tenemos que a partir del número de la barra, tenemos una longitud de gancho y tenemos un traslapo. Ya les explicaré qué es eso de gancho y qué es de traslapo con la siguiente diapositiva. Entonces, eso de gancho es esto, es calcular esta distancia que está acá, esta pequeña distancia, este pedacito de acero. Eso es el gancho. Y el traslapo es esto, esta distancia, esta distancia. Eso sería mi traslapo. Así es como se calcula. O sea, esta longitud que se forma de acá a acá. ¿Sí? Y pues, por último, sería generar un despiece de nuestra viga. ¿Cómo quedaría esto armada?